Diodo Zener. El Zener es un diodo bipolar con unión Pn de silicio altamente dopado. Un diodo Zener puede lucir de varias maneras. Este es el símbolo del Zener. Tiene dos patitas. Una es el ánodo y es la terminal positiva, y la otra es el cátodo, que esta es la terminal negativa. Está diseñado para operar en la región de ruptura inversa. La polarización inversa es cuando conectamos el negativo del Zener con el positivo de la fuente de alimentación y el positivo del Zener con el negativo de la fuente de alimentación. Y la polarización directa es al revés, positivo con positivo y negativo con negativo. Cuando el Zener alcanza la ruptura en polarización inversa, su voltaje permanece casi constante, aun cuando la corriente cambie. Veamos un ejemplo con un diodo Zener que tiene un voltaje nominal de 5 voltios. Es debido a esta característica que la principal aplicación del Zener es la de regulador de voltaje, aunque tiene más aplicaciones. Veamos la hoja de datos de un Zener. Para entender la hoja de datos, veamos qué significan algunos de sus parámetros. Veamos esto en una gráfica, donde el cuadrante X nos va a representar el voltaje, BR nos representa el voltaje en polarización inversa, BF el voltaje en polarización directa, el cuadrante de la Y nos representa la corriente, y R la corriente en polarización inversa, y F la corriente en polarización directa. Aquí tenemos la gráfica completa con la curva característica del diodo Zener, tanto en polarización directa y en polarización inversa. BZ es el voltaje de ruptura. Esta es la región donde normalmente opera el diodo Zener. Y ZK es la corriente inversa mínima para mantener el diodo en condición de ruptura, y Zm es la corriente inversa máxima que soporta el diodo, y Z la corriente de prueba. Este es el valor normal especificado en la hoja de datos. ZZ, esta es la impedancia Zener o la resistencia interna del Zener. T igual a temperatura. TA, temperatura de referencia. Esta es la temperatura a la cual se tomaron los valores en la hoja de datos. PD es la potencia máxima que puede disipar el diodo. Y otro parámetro es el factor de reducción nominal. También encontraremos en la hoja de datos la corriente de fuga. De todos estos últimos parámetros hablaremos con profundidad en el siguiente video. Ahora veamos el Zener en acción. Los diodos Zener con voltajes de ruptura menor a 5 voltios operan predominantemente en ruptura Zener, y aquellos de voltaje mayor a 5 operan predominantemente en ruptura de avalancha. Podemos encontrar Zener desde 1.8 voltios hasta más de 250 voltios, y estos con un coeficiente de potencia desde 1/4 de watt a 50 watts, con una tolerancia de 1% al 20%. El Zener va acompañado por una resistencia, y esto es para limitar la corriente en el diodo Zener, porque si sobrepasa su capacidad de disipación, se puede quemar. Ahora es más fácil leer la hoja de datos. Tenemos DC, corriente directa, TA, temperatura de referencia,
PD, disipación máxima de potencia. BZ, voltaje de ruptura. El factor de reducción nominal, que veremos más adelante. Y Z, la corriente de prueba. ZZ, la impedancia o resistencia del diodo. TA, la temperatura de referencia. BZ, el voltaje de ruptura, con una corriente IZ, que es la corriente de prueba, a la temperatura de referencia. Y Z, la corriente de prueba. ZZ, esta es la impedancia o resistencia del Zener, que veremos más adelante con todas sus fórmulas en el siguiente video. La corriente de fuga. Si te gustaría ver más videos como este, no olvides suscribirte y darle like.